Amigos, feliz tarde, bienvenidos a Argumentos. Soy Rosa Colmenares y estamos en vivo a través de la señal de Globovisión para, como siempre, acompañarlos con el análisis del panorama geopolítico muy álgido durante estos días. Los discursos presentados en la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas siguen generando reacciones en la prensa internacional. Evidentemente, por los discursos más disruptivos o explosivos, como los del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las respuestas del presidente Gustavo Petro o el papel del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Además que Trump decía que le cayó bien Luis Ignacio Lula da Silva y que después iban a conversar. Y justamente Luis Ignacio Lula da Silva ha sido una pieza clave en el diálogo entre Estados Unidos y Venezuela. Seguiremos abordando este y otros temas en esta edición de Argumentos con nuestro invitado de esta tarde, Joel Hortamoros. Muy buenas tardes, Joel, analista político, abogado, analista del entorno, bienvenido. Muchísimas gracias, Rosa. Tú sabes que antes de entrar en lo del tema Político. de los discursos disruptivos, todos, tanto el presidente Donald Trump, que nos tiene acostumbrado a ello, Sí. como el discurso absolutamente valiente del presidente Petro y el discurso muy, pero muy equilibrado del presidente Lula. Yo quiero referirme a algunas tesis que nos llevan a lo que estamos viviendo hoy día. Al mediodía estuvo aquí con Kiko Bautista Stalin González, hizo una intervención muy interesante y me causó gracia que yo estaba revisando algunas tesis de la juridicidad y de la política, porque cuando uno estudia el derecho, uno estudia filosofía política, pero cuando uno estudia politología, que también fue mi caso, que fue mi posgrado, estudia sociología política. Y entonces revisa uno varias tesis. Y Stalin se refirió a la tesis de Immanuel Kant del tema de la paz total, de la paz absoluta. Tesis que surge a finales del siglo XIX, después de las brutales guerras que había vivido el mundo durante ese siglo, sin contar con las anteriores, porque es que la humanidad ha vivido cruentas guerras. Los seres humanos somos los más grandes depredadores del planeta y somos además guerreristas también por territorios, por espacios, por la búsqueda y la obtención del poder, por los temas que luego, en el siglo XX, entonces ya me voy al siglo XX, en el año 20 justamente, Hans Kelsen, un húngaro que desarrolló la Constitución austríaca después de la derrota del Imperio Austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial, habla justamente de lo importante de separar el tema jurídico del tema político, del tema moral, del tema religioso y del tema ético, porque lo jurídico debe prevalecer sobre las otras circunstancias. Y vemos con curiosidad cómo
después de ese año 20, donde se produce la Constitución austríaca, que fue ejemplo para muchas constituciones de Europa y del mundo occidental, casi en su totalidad, estableciéndose lo que se llama la pirámide jurídica de Kelsen, donde la base es la Constitución y luego cada una de las leyes y reglamentos y todas aquellas que interfieran con la Constitución no tendrán valor alguno para poder institucionalizar la legalidad. Un cuarto de siglo después se produce una guerra aún más devastadora que la Primera Guerra Mundial, que fue la Segunda Guerra Mundial. Y han pasado los años y hemos vivido guerra tras guerra. Sí. Y estamos en este momento, en el caso de Venezuela, que lo veo con mucho cuidado y detenimiento, porque realmente es preocupante lo que estamos viviendo, porque el tratado de Tlatelolco, que se firma en el año 67, hace 58 años, año en el que yo nací, en México, establece que Latinoamérica y el Caribe es una zona libre De paz. del tema nuclear y una zona de paz. Y nosotros, en el caso de Venezuela, que vivimos dos guerras absolutamente cruentes, como fue la guerra de independencia y luego la guerra federal, que apenas dejó a 1/3 de la población venezolana con vida, tenemos en nuestro ADN el pacifismo. Entonces, cuando hablo de todo el tema jurídico, tiene que ver con la violación a las normas del derecho internacional público, que es la violación de estos tratados que se han firmado y que impiden que este tipo de sucesos se ocurran y procedan, porque son absolutamente ilegales. Bueno, El uso desproporcional de la fuerza. Es lo que estamos viendo en el mundo y para eso se supone que era el papel de las Naciones Unidas, Pero, para garantizar la paz, para ser como ese agente global que pueda permitir a las naciones convivir, pero hemos visto como la ONU, frente a lo que está ocurriendo en distintos países del mundo, en Gaza se ha perpetuado la guerra Rusia y Ucrania, y ahora esta situación en el Caribe que, como usted menciona, hay procedimientos que no son los correctos. Todos estamos asistiendo a ver en la prensa internacional lo que ocurre en el mundo, pero ¿quién hace valer esa justicia? ¿Quién hace que ese derecho, como usted lo menciona, el derecho internacional humanitario pueda respetarse? Que estos tratados que se han firmado en el mundo por la paz puedan además imponerse. Todo esto lo seguiremos hablando al regreso de la pausa con nuestro invitado de esta tarde, el analista político y abogado Joel Horta, que por eso enfatiza tanto con el tema jurídico, que debe estar por encima y muy separado de lo que es el tema político, religioso, como nos comentaba en esta edición de Argumentos. Al regreso seguiremos conversando.